Sean todos bienvenidos a una clase más del curso de Anatomía Humana. Hoy estudiaremos los músculos posteriores del antebrazo. Empecemos. La región del antebrazo está comprendido entre el codo y la muñeca de los miembros superiores. Para un mejor estudio se ha dividido en tres grandes grupos o tres grandes compartimientos. La primera es la parte anterior, donde encontramos a 8 músculos anteriores, 4 músculos laterales y 8 músculos posteriores. En total son 20 músculos en la región del antebrazo. Ya estudiamos los 8 anteriores y los 4 laterales. Hoy día vamos a estudiar los 8 músculos posteriores del antebrazo, los cuales se han dividido en dos planos, un primer plano de 4 y un segundo plano de también 4 músculos. Los 4 primeros del primer plano, los 4 primeros músculos van a ser superficiales y en el segundo plano están los músculos más profundos. Ok, en el primer plano tenemos al músculo extensor de los dedos, que tiene un origen y tiene unas inserciones, en total son 4, para los 4 dedos, a excepción del dedo pulgar, que va a presentar sus propios extensores. Entonces van a ser del dedo índice, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique. Luego sigue, el siguiente músculo es el extensor del quinto dedo o el extensor del dedo meñique, que es el que está aquí, este de acá. Muy bien, tenemos también un siguiente músculo que es el músculo extensor cubital del carpo, también conocido anteriormente como cubital posterior. Y por último, en este primer plano tenemos al músculo anconio, que es el músculo que se encuentra aquí. Muy bien. En el segundo plano, ¿no? Como nos damos cuenta, aquí estos músculos extensores se han cortado y se puede apreciar los músculos del segundo plano, en la región posterior del antebrazo. Estos músculos son de la parte lateral a medial, el músculo abductor largo del pulgar o abductor largo del primer dedo. Es este músculo que va a llegar justamente hacia el pulgar. Luego tenemos el siguiente músculo, es el extensor corto del dedo pulgar, que es el que se encuentra acá. Este es el extensor corto del dedo pulgar o del primer dedo. Luego sigue el extensor largo del dedo pulgar o extensor largo del primer dedo. Y por último, tenemos al músculo extensor del segundo dedo o extensor del índice. Muy bien, estos serían los dos planos, ambos con 4 músculos que vamos a estudiar a profundidad cuál es su origen y cuál es su inserción. Empezamos con los 4 músculos del primer plano. El músculo extensor de los dedos o músculo extensor común de los dedos tiene su origen en el epicóndilo lateral. Como podemos observar en esta imagen. Este es el músculo extensor común de los dedos. Podemos ver que tiene un origen en el epicóndilo lateral y va a tener 4 inserciones, donde están justamente en la base de las falanges medial y distal del segundo al quinto dedo. El segundo dedo es el dedo índice, el tercer dedo es el dedo medio, el cuarto es el dedo anular y el quinto es el dedo meñique. Ok, van a ser 1, 2, 3, 4. Aquí me faltó colorear. Muy bien, pero son 4. Del segundo al quinto dedo. Muy bien, el siguiente músculo es el músculo conocido como el extensor del dedo meñique o el extensor del quinto dedo. También va a tener un mismo origen, un epicóndilo lateral. Cabe resaltar que los extensores por lo general tienen el origen en el epicóndilo lateral. En la clase pasada o en la clase de los músculos anteriores vimos que la mayoría de los flexores son anteriores y tienen como origen el epicóndilo medial del húmero. En cambio, los extensores son como al revés, ¿no? Lo opuesto. Tienen su origen común en el epicóndilo lateral del hueso húmero. Muy bien, tenemos justamente aquí ahora la inserción de este músculo extensor del quinto dedo. Va a estar en el capuchón dorsal del dedo meñique, ¿no? Podemos deducirlo también por el nombre, extensor del quinto dedo o extensor del meñique, que va a presentar como inserción al dedo meñique en el capuchón dorsal, en la parte dorsal. Y como origen en el epicóndilo lateral. Todos los músculos del primer plano van a tener ese mismo origen, epicóndilo lateral. Muy bien, pasamos al siguiente músculo. El siguiente músculo es el extensor cubital del carpo, también conocido como cubital posterior. Es este músculo que se encuentra aquí y va a tener un origen en el epicóndilo lateral también, como los mencioné. Todos del primer plano tienen el mismo origen. Y como punto de inserción se va a encontrar en el tubérculo de la base del quinto metacarpiano.
Como podemos observar, este es el dedo metacarpo del quinto dedo o del dedo meñique. Y ahí en la base de este metacarpo se está insertando el músculo cubital posterior o también conocido como extensor cubital del carpo. Y por último, en este primer plano tenemos al músculo anconio, ese que está aquí. Tiene como origen también el epicóndilo lateral y como inserción el olecranon y esta superficie posterior proximal del hueso cúbito. Aquí se va a insertar, como podemos observar en esta imagen. ¿Okay? Origen en el epicóndilo, en esta parte de aquí, y como inserción en el hueso cúbito, en la parte posterior proximal. Muy bien. Ahora estudiemos los músculos, tanto origen como inserción del segundo plano. En el segundo plano son un poco más profundos y son desde la parte medial a la parte, perdón, de la parte lateral a la parte medial. Son el abductor largo del primer dedo o abductor largo del pulgar. Este músculo va a tener su origen, como podemos observar en esta imagen, en el hueso cúbito y también en el hueso radio. Este es el músculo, tiene su origen en ambos huesos y también en la parte de la membrana interósea. Ok, podemos observar mejor en esta imagen. En esta imagen, esta área, esta mancha de color roja, es el origen de este músculo, el abductor largo del primer dedo o el abductor largo del pulgar. Como podemos observar, va a tener su origen en el hueso cúbito, también en el hueso radio y toda esta parte de la membrana interósea. Y como punto de inserción, por el nombre lo podemos deducir, se va a encontrar en la base del metacarpo del dedo pulgar. Este viene a ser el metacarpo del dedo pulgar y en esta base se va a insertar este músculo. Muy bien. Como siguiente músculo vamos a tener al músculo extensor corto del dedo pulgar. El extensor corto del dedo pulgar tiene su origen aquí, en el hueso, en el hueso radio distal al abductor largo del pulgar y membrana interósea. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a encontrar justamente al costado de la inserción, del origen del músculo anterior, del músculo abductor largo del primer dedo, que fue acá. Entonces, en esta región, en esta parte que está distal a esta inserción, se va a encontrar el origen del músculo extensor corto del primer dedo o del dedo pulgar. Va a abarcar tanto al hueso radio como también la mitad lateral de la membrana interósea. Y como inserción se va a hacer justamente en la base de la falange proximal del dedo pulgar. Falange proximal del dedo pulgar. Acá. Este sería el dedo pulgar, este sería la falange proximal. En esta base se está insertando. Muy bien. El siguiente músculo es el extensor largo del dedo pulgar, que tiene su origen a esta altura, en el hueso cúbito y la parte medial de la membrana interósea. ¿Okay? En esta región. Y como punto de inserción va a ser la base de la falange distal del dedo pulgar. ¿Okay? La base de la falange distal del dedo pulgar. Al ser un extensor largo del dedo pulgar, entonces su recorrido va a ser mayor. Ya no se va a insertar en la falange proximal, sino en la falange distal. Muy bien. Y como último músculo del segundo plano tenemos al extensor del dedo índice o segundo dedo. ¿Okay? Cuyo origen es justamente en parte del hueso cúbito y la mitad anterior de la membrana interósea, justo por debajo del origen del músculo del extensor corto. Muy bien. Y como inserción, justamente va a ser en el dedo índice, en el capuchón exterior del dedo índice. Muy bien, ahora que estudiamos los orígenes e inserciones, vamos a pasar a estudiar la vascularización o irrigación de estos músculos posteriores del antebrazo. Recordemos que esta arteria viene a ser la arteria axilar, el cual cambia de nombre a arteria braquial y se va a bifurcar a la altura del codo en una arteria radial, que es la más lateral, y otra arteria cubital que está más en la parte medial. Esta vendría a ser la arteria radial. Muy bien. Ahora, a la altura del codo, esta es la arteria braquial. La arteria braquial, a la altura del codo, se va a partir en dos, en una arteria radial y una cubital. Analizando la arteria radial, podemos observar ramificaciones.
como por ejemplo, esta arteria que está por acá se va a llamar arteria interósea posterior, ¿ok? Interósea posterior, la cual es una rama de la arteria cubital, que es esta, ¿no? Esta arteria, esta pequeña rama que sale de la arteria cubital se va a llamar la arteria interósea común. Esta que está para la parte anterior es la arteria interósea anterior, y la que está detrás de esta membrana interósea viene a ser la arteria interósea posterior, ¿ya? Esta otra rama que sube, que asciende, es llamada la arteria interósea recurrente. ¿Ok? Mencionamos esto porque estas arterias van a ser las que van a irrigar estos músculos posteriores del antebrazo. Veámoslo en esta imagen. Aquí podemos observar justamente a las arterias y sus ramificaciones, y aquí a todos los músculos posteriores, donde el músculo exterior cubital del carpo o cubital posterior va a estar irrigado por la arteria cubital. ¿Ya? Es el único músculo que es irrigado por esta arteria, la arteria cubital. Después, el músculo extensor de los dedos va a ser irrigado por dos arterias, la arteria recurrente radial y la arteria interósea posterior. Muy bien. Luego, todos los demás músculos van a ser irrigados por la arteria interósea posterior. Es la arteria que más va a irrigar a la parte posterior del antebrazo. Muy bien. Ahora pasemos a estudiar la inervación de los músculos posteriores del antebrazo. Pero antes, recordemos lo siguiente. Todos los músculos, van a ser irrigados o van a ser inervados por el nervio radial. Todos los músculos posteriores del antebrazo son inervados por el nervio radial, lo cual tiene su origen justamente en el fascículo posterior. Este viene a ser el plexo braquial, donde tenemos aquí al fascículo posterior, del cual derivan dos nervios terminales. El primero es el nervio axilar y el segundo es el nervio radial. Este nervio radial es el que va a descender hasta llegar inclusive hasta la mano. Muy bien. Ahora veamos en esta imagen cómo el fascículo posterior del plexo braquial está descendiendo y tiene dos ramificaciones. Uno es el nervio axilar y el otro, el que va por la parte posterior, es el nervio radial. El cual desciende por la parte posterior del brazo y va a llegar hacia el antebrazo por la parte antero-posterior. Muy bien. Aquí también podemos observarlo, cómo desciende el plexo braquial. Ahora, esta arteria radial, pasando el codo, tiene dos ramificaciones. Una que es profunda y otra que es superficial. ¿Okay? En esta imagen podemos observar a este nervio radial, cómo está irrigando o cómo está inervando todos los músculos de la parte posterolateral del antebrazo. Muy bien. Entonces aquí tenemos todos los músculos de la parte posterior del antebrazo y a todos les va a inervar el nervio radial. Ahora, ¿cuáles son las acciones o funciones de estos músculos? Pues primero, el extensor cubital del carpo o cubital posterior va a tener la función de extensión de la muñeca. Esta articulación de la muñeca, ¿no? Este músculo extensor cubital del carpo le va a permitir hacer la extensión, que es el alejarse de la línea media. ¿Okay? Muy bien. Ahora, el músculo anconio lo que va a permitir es hacer la abducción del cúbito en pronación. Vemos esta imagen donde el brazo está en posición anatómica y cuando nosotros queremos hacer la pronación es ahí donde este músculo, el músculo anconio, va a permitir hacer la abducción del cúbito. Muy bien. Ahora, el abductor largo del primer dedo o abductor largo del dedo pulgar va a permitir hacer la abducción del pulgar. Este músculo lleva el nombre de la función que realiza. Ahora, repasemos un poco. ¿Qué significa hacer abducción del pulgar? Es justamente estando la palma así, la palma de la mano abierta. Cuando este dedo lo ponemos sobre la palma de la mano, eso es hacer abducción. ¿Ok? Llevar de la posición anatómica a meter el dedo hacia el centro de la palma de la mano. Eso es abducción del pulgar. Tener cuidado que extensión del pulgar es hacer un movimiento como alejándose de la línea media, pero en el plano coronal. En posición anatómica, el plano coronal, si tú alejas de la línea media el dedo pulgar, eso es extensión del pulgar, que es diferente. ¿Okay? Bien, ahora, el músculo extensor de los dedos va a permitir hacer la extensión de muñeca.
no solamente de la muñeca, también de los dedos. ¿De cuáles dedos? De todos menos el dedo pulgar, porque el dedo pulgar va a tener sus propios músculos extensores. ¿Okay? Entonces, el músculo extensor común de los dedos va a permitir hacer extensión tanto en la muñeca, en el dedo índice, en el dedo medio, en el dedo anular y el dedo meñique. Los demás músculos extensores, que son el extensor del quinto dedo, el extensor corto del primer dedo, el extensor corto del primer dedo, perdón, el extensor largo del primer dedo y el extensor del segundo dedo van a hacer extensión en los dedos respectivamente. ¿Ok? En esta imagen podemos observar cómo es la extensión, ¿verdad? Cuando nosotros nos colocamos, digamos, una liga entre los dedos y hacemos el esfuerzo por estirar esa liga, ahí estamos haciendo extensión de los dedos. ¿Okay? El extensor del quinto dedo va a permitir hacer la extensión del dedo meñique, el extensor corto del primer dedo o dedo pulgar, de igual manera va a ser la extensión de ese dedo, del dedo pulgar. Y el extensor del segundo dedo o dedo índice va a permitir hacer la extensión del dedo índice. Y el dedo medio y el dedo anular, ¿con qué músculo hacemos la extensión? Pues con el músculo extensor común de los dedos. ¿Okay? Muy bien, eso fue todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, por favor dejen su like y suscríbanse para más videos. Muchas gracias.